Ok, hermanos, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de membresía número 1. Son 4 que vamos a ver en total. Pero antes de empezar, me gustaría que oráramos juntos, hermanos, antes de estudiar este tema. Acompáñenme a orar. Padre, muchas gracias que tú nos permites en tu amor, tu bondad, estar aquí. Padre, es una bendición ser parte de lo que tú estás haciendo a través de tu iglesia. Gracias, Señor, por cómo has estado obrando entre nosotros. Gracias por las nuevas familias que se han agregado a lo largo de esos meses. Padre, es una gran bendición. Ellos son una gran bendición para nosotros, para su reino, para esta iglesia. Nos da gozo, Señor, ver lo que has estado haciendo. Señor, ayúdanos en esta mañana a comprender este tema, Señor. Ayúdame a comunicarlo con claridad. Y, Señor, el deseo que tenemos todos es que su iglesia sea fortalecida, que su iglesia sea hermosa, que su iglesia sea útil en esta época, en este lugar para tu nombre, Señor. Ayúdanos a este fin. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Ok, bienvenidos, hermanos, a esta clase, la primera clase de membresía que vamos a estudiar juntos. Gracias por haber hecho el esfuerzo de estar aquí a las 10. Entonces vamos a comenzar pues diciendo que el tema de la membresía realmente es uno que hemos estado trabajando un buen rato. De hecho, hace más de 2 años, creo que antes de que hacíamos grabaciones y subimos las predicaciones de YouTube, fue antes de eso, antes de la pandemia, dimos una serie de 4 sermones, 4 temas para como poner las bases del tema de la membresía, y de ahí terminamos escribiendo un pacto de membresía que algunas de las personas que están aquí ya han visto o han firmado ese pacto. Y ahora estamos implementando 4 clases de membresía en que pues de aquí en adelante se darán esas clases a cada persona nueva que llega a la iglesia, a menos que sea el apóstol Pablo que llega, tal vez él puede pasar directo, pero los demás tienen que estudiar estas clases. Entonces, si me puede dar el siguiente ahí, esos son los 4 temas que vamos a ver, no hoy, pero en las 4 clases: quiénes somos, qué creemos, cómo nos mantenemos como un pueblo de verdaderos discípulos, y clase 4, qué compromisos implica la membresía. ¿Okay? Esas son las 4 clases de membresía que estaremos viendo en los próximas semanas. ¿Okay? Entonces, en estas semanas vamos a estudiar un poco qué significa ser un miembro comprometido de una iglesia local, y pues en particular esta iglesia, Comunidad Gracia Redentora, ¿no? Y vamos a ver que esto tal vez, esto realmente importa más de lo que uno puede pensar. Pues tal vez escuchas ese de ser miembro de una iglesia y dices, bueno, pues no veo como un versículo claro en la Biblia que habla de la membresía, y bueno, aquí estoy, ¿verdad? Asisto fielmente a todas las reuniones. ¿Por qué me tienes que complicar la vida más con otro tema de membresía? ¿Realmente es tan importante? En un tiempo yo igual pensaba, ¿no? Como que llego y soy parte de la congregación, ¿por qué tiene que ser algo formal como membresía? Me estás diciendo incluso que no, que para ser cristiano necesito ser miembro de una iglesia, o sea, un miembro formalmente de una iglesia. Y bueno, obviamente no estamos diciendo que ser miembro oficial de una iglesia es lo que te salva, ¿verdad? Claro que no, pero no serlo sí es peligroso.
no ser miembro es peligroso. Si estoy conduciendo mi carro en la noche y tú andas conmigo en el carro y me preguntas, oye, ¿puedes conducir sin faros? Si apagas la luz, ¿puedes seguir conduciendo? Bueno, la respuesta es sí, sí puedo hacerlo. Y de joven, sin mucha sabiduría y buen juicio, lo hice varias veces con mis amigos. Pero no es sabio, es altamente peligroso hacerlo. No deberías hacerlo. Muy pronto vas a salir de la carretera y chocar contra algo. Y cuando vemos la vida bíblica, la vida de la iglesia en las escrituras, vemos muchos mandatos que no se pueden cumplir, no se pueden obedecer a solas, ¿verdad? Tú en tu casa, ¿verdad? Y no se pueden cumplir tú con la iglesia universal, ¿verdad? Nos damos cuenta que se requiere un compromiso tuyo con una iglesia local, con un grupo de personas en específico con que nos comprometemos. Y pues no sé si membresía es el mejor término, quizás podríamos escoger otro término, porque de pronto la idea de membresía nos hace pensar en una membresía en Sam's, ¿no? O una membresía en un gimnasio quizás. O sea, el término no es lo importante es lo que describe, la realidad que la membresía describe, y pues membresía es el término que la mayoría usan. Entonces, pues es lo que estamos usando, la idea de una membresía. La idea es lo que importa, un compromiso real unos con otros en una iglesia local, ¿verdad? Y creo que también eso será y ha sido para muchas iglesias una bendición, una verdadera bendición para nosotros como líderes, para los que asisten, para todos nosotros, tener un entendimiento claro que yo aquí pertenezco, aquí me he comprometido, hay un entendimiento en común de qué somos, cuál es nuestro propósito, qué es lo que se espera de cada uno que forma parte de esta iglesia local. Y la membresía nos ayuda en ese sentido, a tener unidad, en ese sentido de entender claramente todos cuál es nuestro propósito como iglesia, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar al siguiente diapositiva, y el título es ¿quiénes somos? Entonces, es un poco de historia muy rápida de quiénes somos como iglesia. La mayoría aquí ya saben, pero se incluye en esas clases para pues, personas que llegan, que quizás no tienen mucho contexto de cómo llegó a ser Unidad Gracia Redentora. Y como saben, acabamos de cumplir 7 años como iglesia. El domingo pasado celebramos ese aniversario, y básicamente, pues muy resumido, la iglesia empezó a raíz de un curso de misiones y plantación de iglesias, ¿verdad? Que llevaron en la iglesia donde estaba el pastor Eduardo y su esposa Araceli. En ese entonces, hace más de 7 años, y al poco tiempo Dios empezó a orar en sus corazones, a venir a orar, compartir el evangelio aquí en Santa Lucía. Empezaron a hacer, hicieron algunas conexiones con unas personas, y al poco tiempo empezaron una reunión aquí, ¿verdad? En este terreno. Y no sé exactamente cuánto tiempo estaban aquí, pero menos de un año creo. Y luego pasaron a una casa que rentábamos en la colonia del Bosque, aquí cerca. Estuvimos ahí 2 años y medio más o menos, si no mal recuerdo. De ahí estuvimos en otra casa detrás de Cebetis, aquí la escuela, por ahí de 2018. Estuvimos ahí unos meses y ya pasamos de regreso aquí a este lugar hace como 3 años, un poco más, porque estuvimos en una una estructura de madera y lonas unos meses mientras construimos aquí, y nos asábamos ahí, horrible. Pero el cambio más significativo en lo que va de la vida de la iglesia ocurrió por ahí de 2018 también.
cuando separamos de la iglesia madre, por así decirlo, esta congregación, Comunidad Gracia Redentora, se había plantado bajo el liderazgo de otra iglesia, pero en 2018, por varios motivos, separamos a formar una congregación independiente a principios de 2018. Y fue algo, no fue por un problema grande que tuvimos, nada de eso, fue algo muy pacífico y hecho en el amor de Cristo. Pero sentimos que así, trabajando de manera independiente, podríamos estructurar la iglesia más de acuerdo con lo que entendemos de las Escrituras, ¿verdad? Y fue en ese tiempo cuando elegimos el nombre de la iglesia, Comunidad Gracia Redentora, hace 4 años. A veces hemos burlado que en ese tiempo la iglesia nació de nuevo. No en el sentido de que andábamos perdidos antes, solo que fue como un inicio casi desde cero, cuando hicimos esa transición de ser una iglesia independiente y cambiamos de nombre y todo. Y luego por ahí, de fines de 2018, fue que empezamos, Pastor Eduardo nos empezó a reunir, a Adolfo y su servidor, a reunirnos y trabajar en un proceso de formalizar como los ancianos, los pastores de la iglesia, y pues pasar a tener una pluralidad de ancianos. Y prácticamente desde ese tiempo hemos estado pues estudiando, hemos estado trabajando en formalizar, formar una filosofía de ministerio, adoptar documentos como una confesión de fe para pues aclarar lo que creemos y cómo practicamos como iglesia aquí, un pacto de membresía que ya mencioné, y esos documentos, vamos a hablar más de esos documentos en el transcurso de las clases de membresía, ¿verdad? Y bueno, en realidad estas clases que estamos iniciando hoy forman parte también de ese deseo, de ese trabajo de procurar ser una iglesia bíblica, ¿no? Una iglesia doctrinalmente sana, donde todo lo que hacemos es sometido a y regido por la palabra de Dios. Eso es nuestro deseo como iglesia, ¿verdad? Eso es un poco de nuestra historia, del inicio hasta hoy, ¿verdad? Y bueno, hay más detalles y si tienen preguntas, a lo mejor habrá oportunidad para que hagan esas preguntas. Pero eso nos da como un poco de contexto de cómo hemos venido trabajando, como Dios ha venido trabajando entre nosotros. Entonces pasamos a quiénes somos bíblicamente, ¿verdad? Ese es el corazón de la clase del día de hoy. A ver, siguiente ahí. Ahí está. ¿Okay? Vamos a estar en Jeremías 31 en un ratito. Pero, ¿quiénes somos bíblicamente? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Bueno, es un pueblo, ¿verdad? Es una comunidad de personas. No es un lugar, no es un edificio. Sabemos esto. De hecho, la mayoría de las veces que la palabra iglesia se usa en el Nuevo Testamento, casi siempre se refiere a una iglesia local, a una iglesia en un lugar, en un pueblo, en una ciudad. No se refiere a la iglesia universal. Casi siempre se refiere a una congregación, ¿verdad? Bajo un liderazgo, una comunidad de cristianos en un lugar en específico. Y la iglesia, lo hemos dicho también aquí, es la meta, ¿verdad?, del plan de Dios, ¿verdad? Es la meta de la redención que Dios llevó a cabo en Cristo, formar un pueblo, unirlos en su iglesia para hacer sus propósitos, para cumplir sus propósitos en el mundo. Dios usa a su iglesia, ¿verdad? Ese es su plan principal, usar la iglesia para llevar a cabo la misión de Cristo. ¿Okay? Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, porque quiero que entendamos que lo que hacemos aquí todos los domingos y los miércoles es sumamente importante. O sea, tú puedes voltear a ver
que es un edificio medio, pues no tan bonito, no es una construcción fina o elegante, somos pocos, y decir, pues es algo bueno para mi alma, pero qué relevancia tienen. Pero hermanos, la iglesia, lo que hacemos aquí es más importante de lo que pasa en el Congreso de la Nación. Lo que hacemos aquí es más importante de lo que pasa en la reunión de las Naciones Unidas. Es sumamente importante y por eso la membresía es un tema importante, como espero que entiendan en unos momentos. Vayamos ahora a Jeremías 31. Jeremías 31 es donde Dios, por medio del profeta, anuncia el nuevo pacto. Y este pasaje entonces describe y define la naturaleza de la comunidad de la iglesia. Entonces vamos a ver 3 puntos principales en versículos 27 al 34 de Jeremías 31. También en Ezequiel 36 Dios promete y anuncia el nuevo pacto, pero vamos a estudiar principalmente aquí en Jeremías. Y lo que vamos a ver es que nosotros somos el pueblo del nuevo pacto que se describe aquí en Jeremías, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de ese pacto nuevo. Entonces, y eso nos va a ayudar a explicar el porqué de la membresía. Y recuerden, un pacto es un acuerdo, pero sobre todo es una promesa, ¿verdad? Hacer un pacto requiere que se hagan promesas, ¿no? Dios había hecho un pacto, ¿se acuerdan? Con su pueblo, en el Éxodo, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, pero ellos rompieron ese pacto, no cumplieron ese pacto, casi desde el momento en que empezó, ellos no cumplieron, no obedecieron, rompieron el pacto. Entonces se necesitaba una solución, ¿verdad? Y esa solución es un nuevo pueblo formado por un nuevo pacto. El nuevo pacto es un pacto mejor, dice el autor de Hebreos. Es un pacto hecho a base de mejores promesas, ¿verdad? El antiguo pacto y luego el nuevo. Y el autor de Hebreos dice, no, el nuevo pacto es mucho mejor porque se hizo a base de mejores promesas. Y esas promesas los vemos aquí en el texto que vamos a leer, aquí en Jeremías. Entonces, cuando Dios anuncia un nuevo pacto, el antiguo pacto empieza a quedar obsoleto, ¿verdad? Se había caducado, ya no funcionó, ya no sirvió, y Jesús anuncia un nuevo pacto. Y Jesús trajo en su vida el nuevo pacto, formó un nuevo pueblo bajo un pacto nuevo y mejor. ¿Ya están ahí? Creo. En Jeremías 31, versículo 27 dice: vienen días, declara el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal, y como velé sobre ellos para arrancar y para derribar y para derrocar, para destruir y para traer calamidad, así velaré sobre ellos para edificar y para plantar, y declara el Señor. En aquellos días no dirán más: los padres comieron uvas agrias y los dientes de sus hijos tienen la dentera, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Todo hombre que coma uvas agrias, sus dientes tendrán la dentera. 31. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. ¿Qué va a hacer el Señor? Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán,
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Ese es el anuncio del nuevo pacto. Entonces el primer punto que vamos a ver es: la iglesia es la comunidad del nuevo pacto. La iglesia es la comunidad del nuevo pacto. Dios ha hecho promesas, ¿verdad? Esa es la esencia de un pacto, el hacer promesas para los que pertenecen a la iglesia. Si notas en este texto, como 6 veces Dios dice, yo haré. Bueno, es más claro en inglés, pero aquí vienen verbos en primera persona futuro, ¿verdad? Que Dios dice, haré pacto, pondré mi ley, escribiré, yo seré, ellos me conocerán. Dios está haciendo promesas. Así va a ser, dice Dios. Así voy a trabajar. Eso es lo que estoy prometiendo para cada miembro de ese nuevo pacto que voy a hacer. Así va a ser. Voy a hacer esto. ¿Sí? Lo dice de manera muy concreta. Y versículo 32 vemos que es un pacto diferente, ¿verdad? Dice, no como el pacto que hice con sus padres. Este nuevo pacto será un pacto diferente. ¿Cómo era el primer pacto? ¿Cómo estaba la gente bajo ese pacto? Bueno, si regresas en los capítulos a Jeremías 7, versículo 24, Jeremías 7, versículo 24 dice, pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído. El pueblo bajo el primer pacto, el antiguo pacto, no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que los padres de ustedes salieron de Egipto hasta hoy, les he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día, enviándolos, pero no me escucharon, ni inclinaron su oído, sino que fueron tercos e hicieron peor que sus padres. Cada generación peor y peor, no hicieron caso, eran tercos, malvados de corazón. Dice Jeremías, podríamos ver muchos más textos iguales, pero por tiempo nada más vemos ese. Así era el pueblo de Dios bajo el primer pacto en general. La mayoría, esa es la historia, tercos de corazón, malvados de corazón, no obedecieron. ¿Okay? Entonces ellos no tenían corazones que respondían a Dios, eran duros de corazón, ellos necesitaban una cirugía, un trasplante de corazón. Ezequiel, cuando yo mencioné que él habla del nuevo pacto también, cuando él habla del nuevo pacto, habla de un corazón de piedra que se tendrá que quitar, tiene que remover, ¿verdad? Pero Jeremías aquí habla de la ley escrito en sus corazones. O sea, el nuevo corazón bajo el nuevo pacto viene con el programa, con la aplicación que ama la ley de Dios, que desea servir a Dios, viene con esa aplicación ya instalada, ¿verdad? El corazón bajo el antiguo pacto, no. Ellos no amaban a Dios, no querían, la mayoría, había algunos, pero la mayoría no. Malvados de corazón, dice Dios, ¿verdad? Y esa es la promesa, que los que viven bajo el nuevo pacto, los que yo he salvado bajo el nuevo pacto, ellos tendrán ese nuevo corazón, con un programa que ama a Dios y desea servir a Dios ya instalado. La ley escrita en sus corazones, dice Jeremías. ¿Okay? Y esa es la gran diferencia, una de las grandes diferencias entre el nuevo y el antiguo pacto, ¿verdad? A veces escuché a alguien decir que el antiguo pacto no tuvo poder, ¿verdad? No incluía baterías el antiguo pacto. ¿Te ha pasado que compras a uno de tus hijos, a un sobrino, un regalo en Navidad, un carro, algo así, y te lo abran bien feliz ahí en Navidad y no trae baterías?
Y como es día festivo, todas las tiendas están cerradas, ya es noche. ¿Dónde vas a ir a comprar baterías? El niño quiere jugar con su juguete, pero no tiene poder, no trae baterías, ¿verdad? Así era el antiguo pacto. No tenía poder para hacerles caminar en los caminos de Dios. Duros de corazón, ¿sí? Ese era el problema. O sea, recuerda qué pasó en Éxodo. Ellos apenas habían salido de Egipto y Dios se reúne con ellos en el monte Sinaí, y básicamente el pueblo de Israel comete adulterio la noche de la boda. Prácticamente eso es lo que hacen, le engañan a Dios la misma noche de la boda. Dios los libra de Egipto, los lleva al monte Sinaí, Moisés sube a hablar con Dios, y Dios dice: ustedes serán mi pueblo especial, los he traído sobre alas de águila a mí. Los deliberados serán reino especial de sacerdotes, serán míos. Y mientras Moisés está allá arriba, recibiendo la ley, recibiendo los documentos del pacto, ellos están ahí abajo haciendo un ídolo, engañándole a Dios, siendo infieles prácticamente la noche de la boda. No, ¿por qué pudieron hacer esto? Porque no hubo un cambio de corazón. No incluía baterías el antiguo pacto. Entonces, ese es uno de los principales efectos o regalos, promesas del nuevo pacto. Tendrán mi espíritu dentro de ustedes para que anden en mis caminos, dice Ezequiel, en Ezequiel 36, ¿verdad? Y esa promesa se cumple, ¿cuándo? En el día de Pentecostés, ¿verdad? Hechos 2. Dios derrama su espíritu sobre su pueblo y la iglesia es empoderada, cada uno, para llevar a cabo la misión, para vivir en santidad, ¿no? Siguiente punto rápido: la iglesia es un pueblo regenerado. La iglesia, la comunidad del nuevo pacto, es un pueblo regenerado. ¿Okay? Regenerar, si buscan en un diccionario, tiene que ver con dar nuevo ser a algo. Esa es la idea de regenerar. Si ves versículo 33, dice: porque ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley dentro de ellos, sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Es una obra interna de dar nuevo ser a algo. Esa es la promesa del nuevo pacto. ¿Okay? Personas en que Dios ha hecho una obra interna. El nuevo pacto promete esa transformación desde adentro, ¿no? Y el punto es quizá más claro ahí en Ezequiel, donde Ezequiel habla, ¿no? Que ya mencioné, de que Dios va a dar un nuevo corazón, un espíritu nuevo, va a quitar el corazón de piedra, ese corazón, esa esencia de tu ser espiritual. Dios tiene que remover esto y reemplazarlo con un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Y esa es regeneración, ¿verdad? Nacer de nuevo, ¿verdad? Hablamos de nacer de nuevo, es la misma idea. Una transformación espiritual completo es lo que Dios promete para cada miembro del nuevo pacto. Siguiente punto: la iglesia es una comunidad que cree. La iglesia es una comunidad que cree, una comunidad de verdaderos creyentes. ¿Okay? Todos en esta comunidad verdaderamente conocen a Dios. Dice en versículo 34, todos me conocerán, ¿verdad? 34, sí, 34. Todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Okay? ¿Por qué es notable eso? Todos me conocerán. ¿Por qué? Bueno, no era así en Israel. No era así en el antiguo pacto con el pueblo de Israel. Es diferente que Israel. En el antiguo pacto está David, ¿verdad? Un hombre que amaba al Señor, deseaba obedecer al Señor y servir al Señor, pero también está Acab y Isabel, su esposa, y un montón de otros. ¿Okay? David conocía a Dios, pero Acab, Isabel, para nada. Eran peores que las naciones que los rodeaban. Ellos no conocían a Dios. Los dos formaban parte del pueblo de Dios. Los dos
vivían técnicamente bajo el antiguo pacto y eran parte del pueblo de Dios, pero dentro de ese círculo grande de Israel, solo una pequeña parte realmente conocía a Dios. La mayoría no le conocían. Sabían de Dios y pues daban un servicio de labios a Dios, pero no lo conocían. Vivían en idolatría, todo lo que imagínense ellos hacían. No conocían a Dios. Pero en el nuevo pacto no es así, no es un número selecto dentro de un grupo más grande que realmente conoce a Dios, ¿verdad? En el nuevo pacto, en la iglesia, todos conocen verdaderamente a Dios, ¿verdad? Tienen una relación real con Él. Dios lo promete aquí, ¿verdad? No será como con Israel, en que la mayoría pertenecían pero no me conocían, básicamente. Todos me conocerán, dice. También habla de que no habrá necesidad de sacerdotes o de alguien que dice, oye, conoce al Señor. Los sacerdotes, era su tarea, ¿no? De ayudar a la gente a conocer la ley del Señor, conocer a Dios. No habrá necesidad de sacerdotes porque todos en el nuevo pacto son sacerdotes, tienen el Espíritu de Dios. No van a necesitar entonces un intermediario porque tienen una relación directa con Dios. Esa es parte de las promesas del nuevo pacto. Entonces Dios promete que la comunidad del nuevo pacto, la iglesia, será compuesta de creyentes verdaderos y solamente de creyentes verdaderos. ¿Okay? Así Dios dice, así voy a trabajar con las personas ahora bajo el nuevo pacto. ¿Okay? Entonces el punto, hermanos, es que la iglesia del nuevo pacto es una comunidad regenerada que verdaderamente conoce a Dios y vive en obediencia a su palabra. La iglesia del nuevo pacto es una comunidad regenerada que verdaderamente conoce a Dios y vive en obediencia a su palabra. Esa es, en resumen, la promesa que Dios hace a través del profeta para su nuevo pueblo. ¿Okay? El pueblo formado por esas promesas, entonces, es quien somos nosotros. Esas promesas son la base de quiénes somos como iglesia, como pueblo. Y en su vida, en su muerte, en su resurrección, Jesús inauguró el nuevo pacto, ¿verdad? En la noche antes de su crucifixión, dice, esa es la sangre esa es la copa del nuevo pacto en mi sangre, algo así, se me fue exactamente como se dice, pero Jesús inaugura el nuevo pacto. ¿Okay? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la membresía? ¿Okay? Está bien, entendemos esa idea del nuevo pacto. ¿Qué tiene que ver con la membresía? Esas realidades. ¿Qué tiene que ver con pertenecer a Comunidad Gracia Redentora? Bueno, tiene todo que ver. La iglesia, si es el pueblo del nuevo pacto, si es el cumplimiento, si somos nosotros el cumplimiento de esas promesas, de ese pacto que acabamos de ver, pues entonces tiene que reflejar la realidad que se describe aquí. ¿Tiene sentido? Si somos el cumplimiento de lo que Dios promete aquí, tenemos que ser así, reflejar la realidad de esas promesas, ¿verdad? Porque si no se ve nada de cómo el pueblo que se describe aquí en Jeremías o en Ezequiel, entonces es otra cosa, pero no es una iglesia verdadera. Entonces, la membresía, ¿verdad? Si no tomamos en serio en la iglesia, quienes se unen a la iglesia, pronto nos podemos convertir en otra cosa. Nos podemos convertir en una comunidad de personas que profesan conocer a Dios, unos que profesan pero no poseen la realidad de conocer a Dios, ¿sí? Podemos convertirnos en una comunidad como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en que muchos pertenecían al pueblo, pero solo unos cuantos realmente conocían a Dios, ¿verdad? Y Dios dice, el nuevo pacto es un pacto diferente, no va a ser así como lo fue con el pueblo de Israel. Entonces, ese es
esa es la relevancia. En muchas tradiciones, si piensas en la historia de la iglesia incluso, no sé si han leído del emperador Constantino, un emperador muy famoso que recibió una visión y como que tuvo una experiencia media rara y declaró: todo el imperio romano ahora es cristiano. Todos van a pertenecer a la iglesia, todos tienen que ir a la iglesia. O sea, hizo un decreto, hizo todo el imperio cristiano, ¿verdad? Y bueno, todo el mundo empieza a ir a la iglesia y levanta la mano así: soy cristiano, porque pues, no quieren recibir el castigo del emperador. Pero ¿cuántos de esas personas realmente conocían a Dios? Pues, ¿cuántos habían nacido de nuevo? Muy pocos. Era pues algo que hacías para cumplir con el orden del rey. Y de ahí ese problema ha seguido. Algunas iglesias formales o del Estado, tú recibías tu membresía por nacimiento. ¿Okay? Mis padres pertenecen a la iglesia, entonces al nacer yo también pertenezco a la iglesia, soy miembro de la iglesia. No porque Dios me ha salvado, sino porque nací de padres que pertenecen a la iglesia. Automáticamente tú eras también. Y bueno, también hoy en muchas iglesias evangélicas tenemos otro problema en que cualquiera puede unirse sin cumplir con casi ningún requisito, ¿verdad? Ninguna examinación, sin ser realmente conocido, con que dices que amas a Cristo y eres cristiano y llegas con tu Biblia debajo de tu brazo, no, eres ya parte, ya eres uno de nosotros. Vámonos, ¿verdad? Y el peligro de esto es iglesias que parecen más como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento que la comunidad del nuevo pacto por la que Jesús derramó su sangre, por ese pueblo que Dios prometió: todos me conocerán, ¿no? Por eso la importancia de una membresía significativa. Pablo habla de que un poco de levadura, ¿qué hace? Termina fermentando toda la masa, ¿verdad? Contamina todo, ¿verdad? Cuando una iglesia de manera indiscriminada agrega a personas a la iglesia, pues es lo que pasa, terminan, aunque tienen buenas intenciones quizás de vamos a agregar personas a la iglesia porque pues dicen que aman al Señor y a lo mejor aquí pues con tiempos van a ser transformados. Bueno, el problema es que no solo por ir a la iglesia Dios te transforma, ¿verdad? No garantiza una verdadera conversión solo ir a la iglesia. En ese proceso a veces la iglesia termina corrompida. Leí el lunes en un libro de un pastor, se llama Juan Sánchez, en Texas. Dice que en su iglesia llegó una persona, un hombre, con su esposa, por, no sé, 5 o 6 semanas se va a conocer a algunos de los pastores, a algunas personas, y pues después de 5 o 6 semanas habló con los pastores y dice: oye, quiero ser miembro de la iglesia. Y ellos dijeron: está muy bien, solo que aquí pues tenemos un proceso de membresía y vas a tener una pequeña reunión, entrevista con 1 o 2 pastores, te van a hacer unas preguntas y si todo bien ahí, pues ya hay una clase de membresía y ya puedes ser miembro. Bueno, en esa entrevista sale que la mujer con que está llegando no es su esposa. Sigue casado con su esposa, que vive en el mismo departamento que él, pero en público, los fines de semana, anda con esta mujer. Entonces, traía 2 mujeres ese hombre, probablemente ni era creyente, pero como tenía el costumbre de ir a la iglesia y se consideraba cristiano, pues quería ser miembro de la iglesia. Y si no fuera por el proceso de membresía que ellos llevaban, pues a lo mejor lo habrían aceptado y nunca habrían entendido que ese hombre no da testimonio de ser nacido de nuevo, de ser un verdadero creyente. ¿Okay? Ese es solo un ejemplo. Sin ese proceso de membresía, la iglesia fácilmente puede ser corrompida. Y hay conversiones falsas, ¿verdad? Personas que van a un evento, tienen una experiencia emocional y
se emocionan, yo creo en Cristo, se bautizan, pero no fue algo verdadero, algo genuino. Niños a veces que quieren complacer a sus padres, sus amigos, y yo quiero seguir a Cristo y bautizarme, y después hay evidencia de que no, fue algo pues no real, no movido por una convicción genuina, nada más un deseo de hacer algo bueno que todos me van a aplaudir. Eso pasa, ¿verdad? No ha habido una verdadera conversión, nacimiento de nuevo, ¿sí? Y tristemente eso pasa porque en general en la iglesia evangélica ha habido una prioridad de conseguir decisiones en vez de hacer discípulos. Y seguimos sufriendo los afectos de esa ideología. Vamos a levantar la mano y ya te vi, ya voy a orar por ti y eres salvo y miembro de la iglesia porque levantaste la mano. Conseguir decisiones en vez de hacer discípulos. Y queremos una membresía aquí, una membresía significativa, ¿verdad? Una comunidad de personas que verdaderamente conocen a Jesús y reflejan las realidades del nuevo pacto. Por eso no debemos permitir a cualquiera que dice ser cristiano o que viene de una iglesia ser miembro de inmediato, ¿verdad? Obviamente queremos todos aquí escuchando el evangelio, los no creyentes, los que vienen de otras iglesias, los que han recibido mala enseñanza, los queremos aquí escuchando el evangelio, pero no pueden unirse y formar parte oficialmente de la iglesia hasta que hayan verdaderamente creído el evangelio y que hay algo de evidencia de que eso es cierto, ¿sí? Y claro, no lo haremos de manera perfecta, ¿verdad? A veces vamos a pensar que alguien verdaderamente conoce al Señor, o creemos que sí, y va a resultar que no. A veces tal vez seamos un poco duro o tardamos mucho con alguien que sí conocía. No lo vamos a hacer de manera perfecta, pero ese es el corazón, ese es el deseo de guardarnos, de rápidamente y a la ligera admitir a personas a la membresía y dar los privilegios de servir sin realmente entender que han entendido del evangelio, si Dios ha hecho una obra en sus vidas, ¿no? Y el proceso de membresía es una herramienta que nos ayuda en ese proceso. A veces personas vienen huyendo de otra iglesia. Eso pasa mucho en el sur de Estados Unidos, donde pues llega una persona huyendo de otra iglesia porque un pecado grave que han cometido, y llega como si todo está bien y excelente, y esa persona puede ser Santiago Salvador el violador. O sea, no conocemos, tenemos que conocer a esas personas y no a la ligera permitirles servir y ser parte con todos los privilegios y responsabilidades que implica ser miembro. Sí, no estamos diciendo que no son cristianos, solo que el proceso de membresía nos ayuda a aclarar ese asunto. ¿Sí? A ver, ¿okay? Entonces la meta de la membresía es guardar la pureza de la iglesia al permitir, a lo mejor que podamos, permitir solamente que verdaderos creyentes se unen como miembros de la iglesia. Y termino con esto. El proceso de membresía también nos ayuda a darnos cuenta, pertenezco a algo, ¿verdad? Represento algo ahora al ser miembro de la iglesia. Soy llamado a ser evidente allá afuera que yo soy de esa comunidad, de esa nación santa que Dios está formando, su iglesia, ¿verdad? Nosotros como cristianos representamos el cielo aquí en la tierra. Esa es nuestra tarea. ¿Quién representa a Dios aquí en Oaxaca? La iglesia. Tú y yo somos sus representantes aquí en Oaxaca, ¿verdad? Espero que lo entendamos. Lo hemos compartido aquí antes. Cómo yo ando allá afuera afecta la reputación y representación de Jesús, de su pueblo, de nosotros, de Él, en Oaxaca, ¿no? Eso pasa seguido en el mundo, ¿verdad? Un equipo deportivo, ¿verdad? Cachan un jugador metiendo drogas o dice algo en público muy ofensivo.
y a veces terminan corriendo a ese jugador porque no representa los valores y compromisos del equipo. Ha manchado la reputación del equipo y lo corren, ¿verdad? Entonces no permiten a cualquiera ser parte porque representan algo, ¿verdad? Lo que él hace, lo que él dice allá afuera afecta a otros porque es parte de algo más allá de solamente sí mismo. Y por eso, pues el jugador, la persona que representa una empresa, tiene que estar a la altura en su vida pública. Y Dios dio a su pueblo, a nosotros, ese trabajo de ser como tipo embajada, representando a su nación santa, a su reino, aquí en la tierra. ¿Okay? Somos embajadores, representamos, declaramos a nuestra nación y el mensaje de nuestra rey. ¿Okay? Entonces la iglesia es donde la bandera del reino de los cielos, del reino de Dios, se alza en la tierra. Eso sucede a través de iglesias locales. Creo que he utilizado esa ilustración antes, que si pues de repente te preguntas, oye, me interesa saber cómo es la gente de Afganistán, digamos, ¿no? Algún país. No sé mucho de cómo están ahí. Voy a ir al Google y le voy a preguntar cómo es la gente de Afganistán. Entonces ahí hago una búsqueda y pues ¿qué me va a salir? Pues fotos, información de cómo es la gente, de la comida que comen, de las leyes, costumbres y tradiciones muy importantes para el pueblo afganí. Todo eso me va a salir información que describe cómo es la gente de esa nación, ¿sí? Y de igual manera, nosotros representamos el reino de Dios aquí en Oaxaca. Si la gente de nuestra comunidad que nos rodea, tus vecinos, pudieran ir a un Google celestial y hacer una búsqueda de cómo es la gente, cómo son las personas que pertenecen a Dios y a su reino, pues ¿qué debería salir? Debería salir un logotipo de Comunidad Gracia Redentora con fotos de tus rostros ahí abajo. Ahí vas, ese es cómo es la gente que pertenece al reino de Dios en Oaxaca. Nosotros. O sea, ¿se dan cuenta? Representamos el pueblo que pertenece a Jesús. La iglesia es una comunidad de verdaderos creyentes que han sido regenerados, transformados, hechas nuevas criaturas, ¿no? Entonces, si descuidamos esa parte, podemos llegar a ser una iglesia bíblica solo en nombre. Ese es el riesgo. Una iglesia, pero no una comunidad del nuevo pacto por la que Jesús derramó su sangre y hizo esas promesas de cómo sería su gente. ¿Okay? Algo que tiene el nombre, pero que ha llegado a ser otra cosa, ¿no? Ha perdido, fácilmente se puede perder la iglesia su autenticidad y llegar a ser nada más una reunión religiosa, pero no auténticamente el pueblo del nuevo pacto, ¿verdad? Un poco como la comida mexicana que crecí comiendo en el norte de Estados Unidos. O sea, allá afuera anunciaba comida mexicana, pero lo que comía ahí tenía muy poco que ver con la verdadera comida mexicana. Había perdido su autenticidad y no queremos que esto nos pase como iglesia al de manera indiscriminada dejar a cualquiera que se una sin intentar verificar antes que sí son verdaderos creyentes, que sí entienden el evangelio, ¿verdad? No queremos nada más llevar el nombre de la iglesia, queremos ser el pueblo del nuevo pacto, la iglesia, el pueblo que Dios ha formado en base a esas promesas. ¿Okay? Eso es lo que queremos ser, comunidad que refleja las realidades del nuevo pacto y no llegar a ser una iglesia, una comunidad distorsionada que pueda eventualmente dejar de ser por completo una iglesia verdadera. Entonces, hermanos, ese es el punto. Hay un mundo allá afuera que necesita ver a Cristo. Necesita ver fieles, dignos representantes del reino de Cristo.
personas que reflejan las realidades del nuevo pacto, esas promesas que acabamos de ver. Entonces, esa es la pregunta. ¿Verán a Cristo a través de nosotros, a través de nuestras vidas, a través de esta iglesia? Que demos una buena representación. Esa es nuestra tarea. Y creemos que la membresía es una herramienta que nos ayuda como iglesia a continuar dando esa buena representación de Cristo. No lo haremos de manera perfecta, pero queremos esforzarnos para hacer lo mejor que podamos. Y creemos que la membresía es una herramienta que nos ayuda en esa tarea. Entonces ese es el porqué de la membresía. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta. Tenemos unos 3, 4, 5 minutos. Si hay alguna pregunta, podemos responder a lo mejor en lo que viene, que es más específico en cuanto a lo que creemos y todo eso, puede generar más preguntas. Pero si algo hoy, adelante, cualquier pregunta. Bien, no veo nadie que anda preguntón. Excelente. Bueno, vamos a orar y tener un descanso. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la comunidad que tú estás formando. Gracias por las mejores promesas del nuevo pacto y que nosotros somos los recipientes de esas promesas que han venido a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Gracias por Él. La salvación que tenemos en Él sigue su obra aquí en Comunidad Gracia Redentora, Señor, para su gloria y la bendición de cada uno de nosotros. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Gracias.